Un agente encuentra a una niña de 6 años en un burdel abandonado y llama al 911 entre lágrimas. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La llamada llegó al atardecer. Otra queja rutinaria sobre adolescentes entrando a la vieja casa Grayson en la calle Maple. El oficial James Holloway suspiró mientras estacionaba su patrulla junto a la acera. A sus 52 años, estas llamadas por molestias se habían convertido en el ritmo de sus días en el pequeño pueblo de Millfield, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Central, habla Holloway. Estoy en la ubicación, dijo por radio, su voz transmitiendo la calma constante de un hombre que había llevado la placa durante casi 3 décadas. La luz menguante de octubre proyectaba largas sombras sobre el jardín descuidado. La casa de 2 pisos se erguía como un fantasma de mejores tiempos, ventanas tapiadas, pintura desconchándose como viejas cicatrices. James ajustó su cinturón, un hábito nacido de años de patrulla, y avanzó por el agrietado sendero. La puerta principal estaba parcialmente abierta, su cerradura rota hace tiempo. James encendió su linterna, su haz cortando la oscuridad interior. «Policía», anunció, su voz profunda haciendo eco en las habitaciones vacías. «¿Hay alguien aquí?» Partículas de polvo bailaban en el haz de su linterna. El aire olía a moho y abandono. Años de experiencia le decían que los adolescentes probablemente habían huido al primer avistamiento de su patrulla. Se movió metódicamente por la planta baja, pisando con cuidado alrededor de trozos caídos del techo y muebles rotos. Una propiedad abandonada típica, nada destacable. James estaba a punto de dar por terminada la inspección cuando lo escuchó, tan débil que casi lo pasa por alto. Un pequeño sonido, como un gemido. James se detuvo, escuchando. Ahí estaba de nuevo. «Hola», llamó, su voz más suave ahora. «¿Hay alguien aquí?» Siguiendo el sonido, subió la crujiente escalera hasta el 2.º piso. El haz de su linterna recorrió dormitorios, vacíos, iluminando paredes marcadas con grafiti y tablas rotas. Al final del pasillo, una puerta estaba ligeramente entreabierta. El sonido venía de allí. «Policía», anunció de nuevo, empujando la puerta lentamente. Su linterna iluminó una pequeña forma acurrucada en la esquina. Una niña, encogida, como un animal herido. Una pequeña de no más de 6 años, con cabello enredado y ropa que colgaba de su delgado cuerpo. «Hola», dijo James suavemente, enfundando inmediatamente su arma y arrodillándose para parecer menos intimidante. «Soy el oficial James. Estoy aquí para ayudarte». La niña no respondió, sus ojos abiertos con miedo o agotamiento. James no podía distinguir cuál. «¿Estás herida?», preguntó acercándose con cautela. «¿Puedes decirme tu nombre?». Como permaneció en silencio, James notó algo brillando bajo el haz de la linterna. Una pulsera médica de identificación alrededor de 1906. Su tobillo. Gentilmente la giró para leer la inscripción. «Emily Grayson», leyó en voz alta, su voz repentinamente inestable. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Grayson. Su mente retrocedió 20 años hasta otro rostro, una joven con las mismas delicadas facciones que esta niña. «Emily», repitió, su comportamiento profesional agrietándose ligeramente. «Voy a ayudarte, de acuerdo. Ahora estás a salvo». Cuando extendió la mano, la niña se estremeció pero no se apartó. Cuando James la levantó con cuidado, se sentía imposiblemente ligera en sus brazos, como sostener un pájaro con 1900 huesos huecos. Fue entonces cuando James notó la pequeña fotografía descolorida aferrada en su diminuta mano. Una mujer con ojos amables y una sonrisa familiar. Su mano tembló mientras alcanzaba su radio. «Central», dijo, su voz quebrándose. «Necesito una ambulancia en 1423 calle Maple. He encontrado a una niña. Posible situación de negligencia. Envíen refuerzos y contacten a servicios sociales». Mientras la cabeza de Emily descansaba contra su hombro, James hizo una promesa silenciosa.
una que no había hecho a nadie en años. No me iré a ninguna parte, susurró, aunque no estaba seguro si se lo decía a ella o a sí mismo. James se sentó en la estéril sala de espera del hospital, su gran figura incómoda en la pequeña silla de plástico. Las luces fluorescentes proyectaban duras sombras sobre su rostro curtido, mientras miraba la fotografía que había removido suavemente de la mano de Emily. La mujer en la imagen era más joven de lo que recordaba, pero esos ojos, nunca podría olvidar esos ojos. ¿Oficial Holloway? James levantó la mirada para ver a la doctora Eleanor Martínez acercándose, con un portapapeles en mano. En sus 40, con ojos amables detrás de gafas con montura metálica, tenía el comportamiento cuidadoso de alguien que había entregado tanto noticias maravillosas como terribles a lo largo de su carrera. ¿Cómo está?, preguntó James, poniéndose de pie rápidamente. Emily está severamente desnutrida y deshidratada, pero estable, explicó la doctora Martínez. Hemos comenzado con fluidos y comenzaremos un plan de nutrición cuidadoso. Físicamente debería recuperarse con el cuidado adecuado. James asintió, el alivio recorriéndolo. ¿Y mentalmente? La expresión de la doctora Martínez se suavizó. Eso es más difícil de evaluar ahora mismo. No ha hablado desde que llegó. Este nivel de retraimiento sugiere un trauma significativo. Hizo una pausa, estudiando a James con curiosidad. Parece particularmente involucrado en este caso. ¿Conoce a esta niña? James dudó, pasando una mano por su cabello sal y pimienta. No exactamente, pero creo que conocí a su madre, Sarah Grayson. Hace años. Ya veo, dijo la doctora Martínez, aunque su expresión sugería que no entendía completamente. Bien, Servicios Sociales ha sido notificado. Alguien de su oficina debería llegar mañana por la mañana. James miró hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Emily. ¿Puedo verla? Brevemente. Está durmiendo ahora, pero... La doctora Martínez fue interrumpida por una enfermera que se acercaba apresuradamente. Doctora, la niña está despierta y extremadamente angustiada. Se ha quitado el suero y no deja que nadie se acerque. Sin esperar permiso, James siguió a la doctora a la habitación de Emily, donde la pequeña estaba presionada contra la cabecera, con los ojos muy abiertos y respirando rápidamente. Emily, dijo James suavemente, quedándose junto a la puerta. ¿Me recuerdas? Soy el oficial James, de la casa. Sus ojos aterrorizados se fijaron en él, el único rostro familiar en un mar de extraños. ¿Ayudaría si el oficial Holloway se quedara mientras revisamos tu suero?, preguntó la doctora Martínez a Emily, quien dio un ligero asentimiento. James se acercó lentamente, sentándose en la silla junto a su cama. Los médicos están aquí para ayudarte a sentirte mejor, explicó, su voz profunda y gentil. Necesitan poner este tubo de nuevo para que puedas fortalecerte. ¿Puedes ser valiente por mí? Emily no habló, pero extendió su delgado brazo hacia la enfermera. Mientras el equipo médico trabajaba, James se encontró contándole a Emily sobre su patrulla, cómo funcionaban las luces, y sobre el gato de su vecino que siempre trepaba al mismo árbol cada martes. No estaba acostumbrado a hablar con niños, y sus torpes intentos de distracción hicieron que la doctora Martínez sonriera ligeramente. Más tarde, cuando Emily finalmente se había dormido, James estaba en el pasillo con la doctora Martínez. Tiene un don con ella, observó. Es la mayor cooperación que hemos visto. James se encogió de hombros. Solo tuve suerte, supongo. Oficial Holloway, normalmente no hago esto, pero algo me dice que debería ver esto. Le entregó la ficha médica de Emily, señalando una nota. Según la pulsera de identificación, Emily tiene una alergia severa a la penicilina. Parece ser una pulsera emitida por un hospital, pero tiene al menos 5 años. No hay registro de ella en nuestro sistema, ni en ningún sistema hospitalario del condado. James sintió un escalofrío, significando que Emily Grayson esencialmente no existe en ningún registro oficial al que podamos acceder, sin certificado de nacimiento,
sin registros de vacunación, sin inscripción escolar. Bajó la voz. Es como si alguien la hubiera mantenido oculta. La fotografía de Sarah parecía quemar en el bolsillo de James. Recordó a la desesperada adolescente que había encontrado todos esos años atrás. Su miedo a las autoridades, su desconfianza del sistema. Debería irme, dijo finalmente. Escribir mi informe. Mientras se giraba para irse, una pequeña voz lo detuvo. Fue por comida, susurró Emily. Sus primeras palabras desde que fue encontrada. Dijo que volvería. James se giró, encontrándose con la mirada de Emily. ¿Conoces a mi mamá?, preguntó, su diminuta voz llenando la silenciosa habitación. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Un puente conectando pasado y presente que James no estaba seguro de estar listo para cruzar. La luz matutina entraba por las delgadas cortinas del hospital, proyectando cálidos patrones sobre la cama de Emily. James entró en la habitación, llevando una pequeña bolsa de papel marrón y una taza de café. No tenía intención de regresar tan temprano, pero el sueño lo había eludido, su mente llena de preguntas sobre Sarah Grayson y la niña que ahora lo observaba con ojos cautelosos. «Buenos días», dijo James, acercando una silla junto a su cama. «Te traje algo». De la bolsa sacó un pequeño conejo de peluche con orejas caídas, comprado en la tienda de regalos del hospital al amanecer cuando ya no soportaba seguir dando vueltas en su casa vacía. Emily miró el juguete, sin alcanzarlo, pero sin rechazarlo tampoco. «Su nombre es Oficial Hoppy», dijo James, sintiéndose ligeramente tonto. «Es muy bueno guardando secretos y escuchando historias». Un fantasma de sonrisa destelló en el rostro de Emily, tan breve que James casi lo pierde. Extendió la mano con vacilación y tomó el conejo, examinándolo con seria concentración. «Los médicos dicen que estás mejor hoy», continuó James, bebiendo su café. «Esas son buenas noticias». «¿Eres realmente un policía?», preguntó Emily de repente, su voz pequeña pero clara. James asintió, sorprendido por la pregunta. «Sí, lo soy. Lo he sido durante casi 30 años. ¿Atrapas a gente mala?». «A veces», respondió James con cuidado. «Pero mayormente, solo ayudo a personas que lo necesitan». Emily pareció considerar esto, acariciando pensativamente la oreja del conejo. «Mi mamá dijo que había un policía callado que fue amable con ella una vez». Levantó la mirada hacia él. Ella lo llamaba señor silencioso. James casi derrama su taza de café. El apodo lo golpeó como un rayo. Un recuerdo de una noche lluviosa. Una adolescente acurrucada bajo el toldo de una tienda, sus ojos desafiantes enmascarando miedo. Antes de que pudiera responder, un golpe brusco los interrumpió. Una mujer de unos 30 años con un corte de pelo elegante y una tablet. Entró, su sonrisa profesional sin llegar realmente a sus ojos. «Buenos días, soy Rebecca Chen de Servicios de Protección Infantil», anunció, mirando entre James y Emily. «Y usted debe ser el oficial Holloway. No esperaba encontrarlo aquí. Solo estoy dando seguimiento», dijo James, poniéndose de pie para estrechar su mano. «Procedimiento estándar». Rebecca alzó una ceja escépticamente. «Ya veo. Bueno, aprecio su dedicación, pero me encargaré desde aquí». Se volvió hacia Emily con una expresión más suave. «Hola, Emily. Estoy aquí para ayudar a determinar qué sucede a continuación». Emily aferró al oficial Hoppy con más fuerza, encogiéndose contra sus almohadas. «Quizás sería mejor si habláramos afuera», sugirió Rebecca a James, su tono dejando claro que esto no era opcional. En el pasillo, el barniz profesional de Rebecca permanecía intacto, pero sus palabras fueron directas. «Oficial Holloway, aunque aprecio su preocupación, esto es ahora un asunto de CPS. Colocaremos a Emily en cuidado temporal de emergencia una vez que sea médicamente autorizada». «¿Cuidado temporal?», James frunció el ceño. «¿Tan rápido? ¿Qué hay de localizar a su madre?». «Estamos buscando registros, pero como notó la doctora Martínez, hay muy poco con lo que trabajar».
Rebecca suspiró, su fachada agrietándose ligeramente. Mire, tengo 27 casos activos, incluyendo una familia de 5 niños que será desalojada mañana. El sistema no es perfecto, pero es lo que tenemos. James sintió una frustración familiar creciendo. Al menos déjeme ayudar con la investigación sobre su madre. Podría tener información relevante. Rebecca lo estudió con curiosidad. ¿Qué tipo de información? Puede que haya encontrado a Sarah Grayson hace años, admitió James. Si es la misma mujer, ella tenía dificultades, pero no era mala persona. La expresión de Rebecca se suavizó ligeramente. Lo anotaré en el expediente. Pero, oficial Holloway, debo advertirle, involucrarse personalmente en estos casos raramente termina bien. Como para puntuar sus palabras, un pequeño estrépito vino de la habitación de Emily. Corrieron de vuelta para encontrar a Emily intentando bajar de la cama, el soporte del suero caído a su lado. «Quiero ir a casa», lloró, lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá dijo que volvería». James se movió instintivamente a su lado, ayudándola gentilmente a volver a la cama. «Emily, está bien, estás a salvo». «¿Cuándo se fue tu mamá?», preguntó Rebecca, su voz profesionalmente calmada mientras enderezaba el soporte del suero. Emily apretó al oficial Hoppy, su pequeño cuerpo temblando. «Hace mucho tiempo. La comida se acabó. Esperé y esperé». James sintió que algo se rompía dentro de él. «Emily», dijo suavemente, «¿tu mamá alguna vez te dijo qué hacer si ella no regresaba?» Emily asintió lentamente. «Quedarme escondida. No dejar que extraños me vieran». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «¿Hice algo mal? ¿Es por eso que ella no regresó?» James se arrodilló junto a su cama, encontrando su mirada. «No, Emily. Hiciste todo bien. A veces los adultos tienen problemas que no pueden arreglar por sí mismos». Rebecca observó su interacción con interés profesional, tomando notas en su tablet. «Oficial Holloway», dijo quedamente, «¿puedo hablar con usted de nuevo?» Afuera. En el pasillo, la máscara profesional de Rebecca había caído completamente. «Necesito saber exactamente cómo está conectado a este caso», dijo firmemente, «porque lo que acabo de presenciar no fue procedimiento policial estándar». James tomó un respiro profundo, sabiendo que su respuesta lo cambiaría todo. «Quiero solicitar la custodia temporal de emergencia para Emily», dijo, las palabras sorprendiéndolo incluso a él mismo. Rebecca Chen miró a James como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. «¿Usted quiere qué?» «Solicitar custodia temporal de emergencia», repitió James con más confianza esta vez, «hasta que podamos localizar a su madre o determinar una solución permanente». La compostura profesional de Rebecca regresó. «Oficial Holloway, convertirse en un padre de acogida de emergencia no es como adoptar una mascota. Hay estudios del hogar, verificaciones de antecedentes, requisitos de formación». «Entiendo eso», interrumpió James. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Rebecca lo estudió escépticamente. «¿Por qué?» «Apenas conoce a esta niña». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. «¿Por qué en 1900?» ¿Efecto? James se había preguntado lo mismo durante su noche de insomnio. «Porque necesita a alguien que se preocupe por lo que le sucede», dijo finalmente. «No solo otro caso en un archivo». Rebecca suspiró, sus ojos suavizándose ligeramente. «Aprecio su preocupación, oficial Holloway, pero mi prioridad debe ser el bienestar de Emily. Un hombre soltero de 50 años sin experiencia en cuidado infantil no encaja exactamente en nuestro perfil de colocación». «Al menos déjeme ayudar con la investigación», persistió James. «Tengo 3 días de vacaciones que puedo usar. Podría haber pistas en la casa que pasamos por alto». Después de un momento de consideración, Rebecca asintió. «Bien, pero esto no cambia nuestros protocolos de colocación». Mientras Rebecca se iba a hacer sus llamadas, James regresó a la habitación de Emily, donde la doctora Martínez estaba revisando sus signos vitales. «Estás mucho mejor hoy», le dijo la doctora a Emily con una cálida sonrisa.
Esos fluidos están haciendo maravillas. Emily no respondió, pero sus ojos siguieron a James cuando entró. Oficial Holloway, ¿podría hablar con usted?, preguntó la doctora Martínez, señalando hacia la puerta. Afuera en el pasillo, le entregó una pequeña bolsa plástica. Encontramos esto en el bolsillo de Emily. Pensé que debería verlo. Dentro había una fotografía descolorida, la misma que Emily había estado aferrando cuando la encontró, y un pequeño cuaderno desgastado. Gracias, dijo James, su garganta repentinamente apretada. De vuelta en la comisaría, James se sentó en su escritorio, mirando los objetos de la doctora Martínez. La fotografía mostraba a Sarah Grayson, más joven y saludable de lo que la recordaba, sonriendo con su brazo alrededor de una Emily mucho más pequeña. El cuaderno contenía dibujos, garabatos infantiles y en la contratapa una dirección. 1423 Calle Maple, la casa abandonada, junto con otra dirección que no reconocía. Oye, Holloway, tierra llamando a Holloway. James levantó la mirada para ver al oficial Mike Donovan, su compañero más joven, sonriéndole. Pareces estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia, dijo Mike, dejándose caer en la silla frente al escritorio de James. ¿Ese caso de ayer todavía te molesta? Algo así, murmuró James. Mike se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El rumor en la estación es que te has ablandado por alguna niña que encontraste. No es propio de ti involucrarte personalmente. James frunció el ceño. Solo estoy haciendo mi trabajo, Donovan. Claro, claro, dijo Mike sin convencerse. Por eso estás sentado aquí en tu día libre, ¿verdad? Su expresión se volvió más seria. Mira, no sé qué está pasando, pero si necesitas ayuda, solo pídela. Para eso están los compañeros. James dudó. Luego deslizó el cuaderno a través del escritorio. En realidad hay algo. Necesito verificar esta segunda dirección, pero no quiero que vaya al informe oficial todavía. Mike alzó una ceja. Extraoficialmente, eso definitivamente no es propio de ti. No es ilegal, aclaró James. Solo quiero revisarlo antes de que CPS o cualquier otro se involucre. Mike estudió la dirección. Esto está en Riverdale, vecindario bastante difícil. Miró a James con un nuevo respeto. Debe ser una niña especial para que rompas el protocolo. No estoy rompiendo, comenzó James, luego suspiró. ¿Me ayudarás o no? Por supuesto que sí, sonrió Mike. Pero primero, necesitas enseñar a este dinosaurio a usar el nuevo sistema de búsqueda del departamento. Podríamos encontrar algo sobre esta Sarah Grayson mucho más rápido. Una hora después de que Mike le enseñara a James el uso de la base de datos digital con mucha burla sobre sus métodos de la Edad de Piedra, tenían su primera pista. Sarah Grayson había estado empleada en Riverdale Art Supply hace 6 años. Sus registros de empleo listaban exactamente la dirección del cuaderno de Emily. Vamos, dijo James agarrando su chaqueta. El viaje a Riverdale fue silencioso. James perdido en sus pensamientos. El vecindario había conocido mejores días. Escaparates tapiados, edificios de apartamentos desmoronándose, tiendas de esquina con barrotes en las ventanas. Riverdale Art Supply era una pequeña tienda encajada entre una casa de empeños y una lavandería. Una campanilla sonó alegremente cuando entraron, incongruente con la apariencia polvorienta y descuidada de la tienda. Un hombre mayor levantó la mirada desde detrás del mostrador. ¿Puedo ayudarles, caballeros? James mostró su placa. Buscamos información sobre una exempleada, Sarah Grayson. Las cejas tupidas del hombre se dispararon hacia arriba. ¿Sarah? No he escuchado ese nombre en años. Artista talentosa, esa chica. ¡Qué lástima! ¿Una lástima?, instigó James. La enfermedad, dijo el hombre, sacudiendo la cabeza. Había estado trabajando aquí casi 2 años cuando comenzó, llegando tarde, hablando con personas que no estaban allí. La encontré una vez en el almacén, convencida de que alguien intentaba llevarse a su bebé. Suspiró. Tuve que despedirla. Eventualmente, no podía permitir que asustara a los clientes.
James sintió un escalofrío. ¿Sabe a dónde fue después de eso? El hombre se encogió de hombros. Perdí el rastro. Escuché que vivía con su prima por un tiempo, luego nada. Dudó. ¿Está en problemas? Solo estamos tratando de encontrarla, dijo James. Su hija está preguntando por ella. Los ojos del hombre se agrandaron. La pequeña Emily. Encontraron a Emily. Su rostro se iluminó momentáneamente. Luego cayó. Espera, ¿la encontraron? ¿Dónde estaba Sarah todo este tiempo? Era la pregunta que James no podía dejar de hacerse. ¿A dónde había ido Sarah dejando a Emily sola en esa casa abandonada? Y más importante, ¿por qué? Al salir de la tienda, el teléfono de Mike sonó. Después de una breve conversación, se volvió hacia James, su expresión grave. Era Rebecca Chen de CPS, dijo. Han localizado a un familiar de Minus Neo. Emily, alguien llamada Patricia Grayson, la prima de Sarah. Está volando mañana para reclamar la custodia. James agarró el volante con fuerza mientras las palabras de Mike se hundían. Una prima, viniendo a reclamar a Emily. Debería sentirse aliviado de que Emily tuviera familia, de que el sistema estuviera funcionando como se esperaba. En cambio, una inesperada ola de protección lo invadió. ¿Qué sabemos sobre esta Patricia Grayson?, preguntó, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. Mike desplazó por su teléfono. No mucho. Vive en Arizona. Trabaja en bienes raíces. Chen dijo que sonaba genuinamente preocupada por Emily. James asintió en silencio, dirigiendo el auto hacia el hospital en lugar de la estación. Necesitaba ver a Emily, aunque no podía explicar exactamente por qué. Cuando llegaron, encontraron a Rebecca Chen fuera de la habitación de Emily, hablando en tonos bajos con la doctora Martínez. Oficial Holloway, dijo Rebecca, la sorpresa evidente en su voz. Acabo de llamar a su compañero sobre el desarrollo con la prima de Emily. Me enteré, respondió James. ¿Cómo está Emily hoy? Mucho mejor físicamente, respondió la doctora Martínez. Podría ser dada de alta. Mañana, dependiendo de sus análisis de sangre. Rebecca miró su reloj. El vuelo de Patricia Grayson llega a las 9 a.m. Necesitaremos preparar a Emily para la transición. Estudió a James cuidadosamente. Quizás sería mejor si comenzara a distanciarse, oficial. Emily ha formado un apego hacia usted, lo que podría hacer que mañana sea más difícil. La idea de alejarse envió un dolor agudo a través del pecho de James. Me gustaría verla una vez más, para despedirme apropiadamente. Rebecca dudó, luego asintió. Que sea breve. Dentro de la habitación, Emily estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, coloreando cuidadosamente en un libro que alguien le había traído. Levantó la mirada cuando James entró, su rostro iluminándose. Oficial James, mira lo que me dio la enfermera Jenny. Sostuvo el libro para colorear con orgullo. Eso es maravilloso, Emily, dijo sentándose en la silla junto a su cama. Estás haciendo un gran trabajo quedándote dentro de las líneas. Emily resplandeció con el elogio. Luego volvió a su coloreo con intensa concentración. James la observó, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, sabiendo que mañana se habría ido. Emily, comenzó con cuidado. Quería decirte algo importante. Ella levantó la mirada, su crayón deteniéndose a mitad de trazo. Mañana, alguien especial viene a verte. Tu prima Patricia. La frente de Emily se arrugó. No tengo una prima. James parpadeó sorprendido. ¿No recuerdas a Patricia, la prima de tu mamá? Emily sacudió la cabeza firmemente. Mamá dijo que no tenemos familia, solo nosotras. Antes de que James pudiera responder, un alboroto en el pasillo atrajo su atención. A través de la puerta, podía ver a Rebecca Chen envuelta en una acalorada conversación con una mujer mayor que no reconocía. Absolutamente no, estaba diciendo la mujer, su voz llevándose claramente. No lo permitiré. Esa niña necesita estabilidad, no otra colocación temporal que fracasará. James se levantó y salió al pasillo. La mujer se volvió hacia él inmediatamente, evaluándolo con agudos ojos azules que no perdían. Nada,
Estaba en sus 70, con cabello plateado cortado en un bob sin tonterías, vistiendo un cardigan a pesar del clima cálido. «Usted debe ser el oficial Holloway», dijo extendiendo una mano. «Soy Margaret Wilson, la defensora designada por la corte para Emily, y acabo de informar a la señorita Chenaki que me opondré a cualquier decisión apresurada de custodia». Rebecca parecía exasperada. «Señora Wilson, hemos localizado a un familiar consanguíneo que nunca ha conocido a la niña y vive al otro lado del país», interrumpió Margaret. «He revisado el expediente de Emily. Lo que esa niña necesita es consistencia, no más trastornos». Margaret volvió su mirada penetrante hacia James. «Y usted, joven, entiendo que quiere ayudar. Las buenas intenciones no serán suficientes. ¿Está preparado para lo que realmente significa acoger a una niña traumatizada?» James sostuvo su mirada. «Firmemente. Estoy dispuesto a aprender». Margaret lo estudió por un largo momento. Luego asintió una vez, como si hubiera tomado una decisión. «Bien entonces», dijo. «Creo que tenemos trabajo que hacer antes de la audiencia de mañana». Al caer la tarde sobre Millfield, James se encontró en un lugar inesperado, su propia cocina, observando a Margaret Wilson reorganizar eficientemente sus armarios. «Tus provisiones de alimentos son atroces», declaró Margaret, apartando su colección de comidas congeladas. «Los niños necesitan nutrición adecuada, especialmente una recuperándose de desnutrición». James se apoyó contra el marco de la puerta, perplejo. «Señora Wilson, ni siquiera sabemos si el juez considerará mi solicitud». «Margaret, por favor, y el pesimismo no ayuda a nadie», respondió ella, anotando algo en una libreta. «La acogida de emergencia requiere preparación adecuada, independientemente del resultado». Después de su encuentro en el hospital, Margaret esencialmente había requisado la noche de James. Como defensora especial de Emily designada por la corte, una posición voluntaria que Margaret tomaba con religiosa seriedad, estaba determinada a que todas las opciones para la colocación de Emily fueran minuciosamente examinadas antes de la audiencia de mañana. «Dime de nuevo cómo conoces a Sarah Grayson», dijo Margaret, pasando de la cocina a evaluar su habitación de invitados con ojos críticos. James suspiró, siguiéndola. «La encontré varias veces cuando era adolescente. Vagabundeo, hurtos menores, nada serio. Siempre estaba al límite, pero nunca pareció peligrosa. Solo perdida». Margaret asintió pensativamente. «¿Y crees que esta conexión justifica tu participación ahora?» La pregunta hizo que James se detuviera. ¿Por qué estaba tan involucrado? Había encontrado a miles de personas problemáticas a lo largo de su carrera. ¿Qué hacía que Sarah y Emily fueran diferentes? «Le fallé», admitió James quedamente. «A Sarah, quiero decir. Sabía que algo estaba mal, pero no hice lo suficiente. Quizás si hubiera...». La expresión de Margaret se suavizó. «No puedes reescribir el pasado, James, pero quizás puedas ayudar a formar un futuro mejor». Consultó su reloj. «Ahora necesito hacer algunas llamadas. La audiencia es a las 9 a.m. en punto». Viste algo respetable, sin uniforme. Después de que Margaret partiera con una lista de instrucciones más larga que su brazo, James regresó a la casa abandonada en la calle Maple. Había recibido permiso para buscar cualquier documento que pudiera ayudar con el caso de Emily. La casa se sentía diferente ahora, sabiendo que Emily había pasado tiempo allí. Cada tabla crujiente, cada ventana con corrientes de aire parecía una traición a una niña que merecía algo mejor. James se movió metódicamente por las habitaciones, su linterna iluminando capas de abandono. En lo que debió ser la habitación de Emily, encontró un pequeño nido de mantas en la esquina, rodeado de objetos cuidadosamente ordenados, piedras lisas, tapas de botellas coloridas, un caballo de juguete de plástico con una pata faltante, una niña creando orden en un mundo caótico. Bajo una tabla suelta, James descubrió una caja metálica que contenía la licencia de conducir de Sarah, expirada hace 5 años, un pequeño cuaderno lleno de escritura cada vez más inconexa
y una colección de dibujos a lápiz, notablemente buenos, mostrando a Emily a diferentes edades. El dibujo final lo dejó helado. Mostraba a un oficial de policía, inconfundiblemente él mismo, aunque más joven, ayudando a una adolescente a entrar en un coche patrulla. Escrito debajo con letra temblorosa: Señor silencioso, el único que no gritaba. James se recostó sobre sus talones, emociones inundándolo. Ahora recordaba esa noche. Una tormenta. Sarah acurrucada bajo el toldo de una tienda pasada la medianoche, empapada y negándose a hablar. En lugar de arrestarla, por violar el toque de queda, la había llevado a casa. Una bondad tan pequeña, ni siquiera la había recordado hasta ahora. Su radio crepitó, sobresaltándolo. «Holloway, ¿sigues en esa casa?» La voz de Mike llegó. «Sí, encontré algunos efectos personales», respondió James. «Bueno, quizás quieras terminar. El jefe quiere verte inmediatamente». El estómago de James se tensó. ¿Problema? Digamos que no está emocionado con tu solicitud de acogida, o con el hecho de que has estado investigando fuera de horario. James recogió los objetos cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Su determinación fortaleciéndose. La audiencia de mañana determinaría el destino de Emily, y quizás, de alguna manera extraña, el suyo propio. Mientras cerraba la casa abandonada, notó un auto estacionado al otro lado de la calle que no había estado allí antes. El conductor parecía estar observándolo, pero cuando James comenzó a acercarse, el auto se alejó rápidamente, desapareciendo en la esquina. Algo sobre este caso estaba atrayendo atención, y no toda era bienvenida. La mañana de la audiencia llegó con una energía nerviosa que tenía a James ajustándose la corbata por tercera vez. Siguiendo las instrucciones de Margaret, había elegido su único traje, azul marino, ligeramente anticuado, pero respetable, y llegó al juzgado 30 minutos antes. El área de espera del tribunal juvenil era un estudio de emociones apenas contenidas. Padres ansiosos, trabajadores sociales severos, niños distraídos. James se sentó rígidamente en un duro banco, la bolsa de evidencia de la casa de Sarah aferrada en sus manos. «Parece que vas a tu propio juicio», dijo una voz a su lado. James se giró para encontrar a Mike Donovan deslizándose en el banco, sorprendentemente formal con chaqueta deportiva. «Corbata. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó James. Mike se encogió de hombros. «Pensé que podrías necesitar algo de respaldo. El jefe no está contento, pero lo superará». Asintió hacia la bolsa de evidencia. «Es eso lo que creo. Solo algunas cosas que podrían ayudar al juez a entender mejor. La situación de Emily», respondió James. Antes de que Mike pudiera responder, las puertas del juzgado se abrieron y apareció un alguacil de rostro severo. «Audiencia de tutela de Grayson. Las partes pueden entrar». Dentro, la sala del tribunal juvenil era más pequeña y menos formal que los tribunales penales a los que James estaba acostumbrado, pero no menos intimidante. Rebecca Chen ya estaba sentada en una mesa, revisando documentos con intensa concentración. En la otra mesa se sentaba una mujer que James no reconoció, vestida profesionalmente con la apariencia pulida de alguien, acostumbrada a causar buenas impresiones. Patricia Grayson, supuso. Margaret Wilson entró apresuradamente, asintiendo bruscamente a James antes de tomar asiento cerca del frente. Cuando James se movía para unirse a ella, la mujer que había identificado como Patricia se acercó. «Oficial Holloway», extendió su mano. «Patricia Grayson, entiendo que usted es quien encontró a Emily». Su apretón de manos era firme, su sonrisa practicada. De cerca, James podía ver un leve parecido familiar con Sarah, los mismos pómulos altos y ojos azules claros, aunque los de Patricia eran más afilados, más evaluadores. «Sí», respondió James simplemente. «Me alegra que tenga familia». La sonrisa de Patricia se tensó casi imperceptiblemente. «Sí, bueno, fue bastante impactante enterarme de su situación. Sarah y yo perdimos contacto hace años. Si hubiera sabido...» Se interrumpió, mirando hacia el estrado vacío del juez.
Entiendo que ha tomado un interés personal en el caso de Emily. Había algo en su tono, no del todo acusación, no del todo curiosidad, que puso a James en alerta. Solo hago mi trabajo, dijo, repitiendo lo que le había dicho a Mike días atrás, aunque las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Antes de que Patricia pudiera responder, el alguacil pidió que todos se levantaran cuando entró la jueza Catherine Baxter. En sus 60 años, con cabello gris acero y gafas de lectura posadas en su nariz, irradiaba eficiencia sin tonterías. «Tomen asiento», instruyó, abriendo el expediente del caso ante ella. «Esta es una audiencia de tutela respecto a Emily Grayson, 6 años. Entiendo que tenemos un familiar buscando custodia, así como...» Miró por encima de sus gafas a James. «Una solicitud de colocación temporal de acogida del oficial James Holloway», se volvió hacia Rebecca. «Señorita Chen, ¿cuál es la posición del departamento?» Rebecca se puso de pie. «Su señoría, Servicios de Protección Infantil apoya la colocación con la señorita Patricia Grayson, la prima segunda de la niña. La señorita Grayson ha pasado las verificaciones preliminares de antecedentes y puede proporcionar un entorno hogareño estable en Arizona. Creemos que la colocación familiar es lo mejor para Emily». La jueza Baxter asintió, tomando nota. «¿Y dónde está la niña ahora?» «Todavía en Millfield General, su señoría. Ha sido médicamente autorizada para el alta, pero permanece allí pendiente del resultado de esta audiencia». La jueza se volvió hacia Patricia. «Señorita Grayson, por favor dígale al tribunal sobre su relación con Emily y su plan para su cuidado». Patricia se levantó con suavidad, su voz confiada. «Su señoría, aunque no he tenido contacto directo con Emily, estuve cerca de su madre hasta que la salud mental de Sarah comenzó a deteriorarse. Tengo un hogar estable, seguridad financiera y acceso a excelentes escuelas y recursos de salud mental. Estoy preparada para darle a Emily el nuevo comienzo que merece». La jueza Baxter escuchó, impasiblemente, luego se volvió hacia James. «Oficial Holloway, esta es una situación inusual. En mis 20 años en el estrado, rara vez he visto a un oficial de policía solicitar colocación de acogida de emergencia. ¿Le gustaría explicar su interés en este caso?» James se puso de pie, agudamente, consciente de todas las miradas sobre él. La sala de repente se sintió demasiado cálida, demasiado pequeña. «Su señoría», comenzó, su voz más firme de lo que se sentía. «He sido oficial de policía en Millfield durante casi 30 años. Encontré a Sarah Grayson, la madre de Emily, múltiples veces, cuando Sarah era más joven. Yo...» Dudó, luego continuó con tranquila certeza. «Creo que le fallé entonces. No quiero fallarle a su hija ahora». La expresión de la jueza permaneció ilegible. «Nobles sentimientos, oficial Holloway, pero este tribunal trata con realidades prácticas. ¿Qué lo califica? Para cuidar de una niña traumatizada de 6 años». Era la pregunta que James se había estado haciendo desde esa primera noche en el hospital. ¿Qué tenía para ofrecerle a una niña como Emily? Abrió la boca, inseguro de cómo responder. «Si me permite, su señoría», intervino Margaret Wilson, levantándose de su asiento. «Como defensora especial designada por la corte para Emily, me gustaría abordar esa misma pregunta». La jueza Baxter asintió. «Proceda, señora Wilson». Mientras Margaret comenzaba a detallar su evaluación del potencial de James como padre de acogida, las puertas de la sala se abrieron silenciosamente. James se giró para ver a Mike deslizándose de vuelta, haciéndole una señal de pulgar hacia arriba y articulando palabras que parecían sospechosamente como «Ella está aquí». «Su señoría», continuó Margaret Wilson, su voz llevando una autoridad sorprendente para su pequeño cuerpo. «Aunque el oficial Holloway carece de experiencia tradicional en cuidado infantil, posee cualidades esenciales para las necesidades actuales de Emily: consistencia, paciencia y una conexión genuina con la niña». La jueza Baxter parecía escéptica. «Señora Wilson, usted ha defendido a cientos de niños.
Rara vez recomienda colocaciones temporales sobre reunificación familiar. Cada caso es único, su señoría, respondió Margaret firmemente. He entrevistado a Emily extensamente. La niña ha formado un vínculo con el oficial Holloway durante este periodo traumático. Desarraigarla inmediatamente para enviarla al otro lado del país con un familiar que nunca ha conocido parece innecesariamente perturbador. Patricia Grayson se movió en su asiento, su comportamiento pulido mostrando las primeras grietas de molestia. Además, continuó Margaret, Emily ha expresado repetidamente preocupación por el regreso de su madre. Trasladarla a Arizona la separaría de esta comunidad, donde su madre eventualmente podría ser encontrada. La jueza Baxter se volvió hacia Rebecca Chen. ¿Ha habido algún progreso localizando a Sarah Grayson? Todavía no, su señoría, admitió Rebecca. Hemos ingresado su información en la base de datos de personas desaparecidas, pero sin fotografías recientes o información. Es un desafío. James miró hacia las puertas de la sala donde Mike había desaparecido nuevamente. ¿Qué había querido decir con ella está aquí? ¿Podría ser posiblemente Sarah? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la jueza dirigiéndose a él directamente. Oficial Holloway, ¿tiene algo que agregar antes de que dé mi fallo? James se puso de pie, reuniendo su coraje. Sí, su señoría. Traje algo que creo que es relevante. Se acercó al estrado con la bolsa de evidencia. Estos fueron encontrados en la casa donde Emily estaba quedándose. Son los dibujos de Sarah de Emily, a lo largo de los años, y su diario. La jueza examinó los objetos con cuidado atención, su expresión suavizándose ligeramente mientras pasaba las páginas de dibujos. Cuando llegó al boceto de James, ayudando a la adolescente Sarah, lo miró con renovado interés. Ya veo, dijo quedamente. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo, y James se giró, esperando ver a Mike. En cambio, un hombre anciano entró, seguido por una mujer de mediana edad con un cardigan y zapatos sensatos. Detrás de ellos, vinieron varias personas más del pueblo que James reconoció. La bibliotecaria, el dueño del restaurante donde desayunaba la mayoría de las mañanas, su vecino de al lado. Mike cerraba la marcha, dándole a James un asentimiento alentador. Su señoría, dijo el anciano, dando un paso adelante. Soy el pastor Thomas de la iglesia comunitaria de Millfield. ¿Podemos dirigirnos al tribunal? La jueza Baxter parecía sorprendida, pero asintió. Brevemente. Hemos venido a hablar por el oficial Holloway, dijo el pastor. Durante 30 años ha servido a nuestra comunidad con silenciosa dignidad. Es el tipo de hombre que quita la nieve de las entradas de sus vecinos ancianos sin que se lo pidan y que visita nuestro centro comunitario cada Navidad con regalos para los niños que de otro modo no recibirían nada. La mujer de mediana edad dio un paso adelante después. Soy Claire Sutton, la directora de la escuela primaria. Ya he hablado con nuestro psicólogo infantil, que está dispuesto a trabajar con Emily, y nuestros maestros están preparados para desarrollar un plan de aprendizaje especializado para ella. Nuestra comunidad está lista para apoyar tanto a Emily como al oficial Holloway. 1 a 1, los habitantes del pueblo ofrecieron sus testimonios, pequeños actos de bondad que James había realizado a lo largo de los años, compromisos para ayudar con el cuidado de Emily, promesas de apoyo. James escuchó en silencio atónito. Siempre se había considerado un solitario, pero de alguna manera había construido conexiones a lo largo del pueblo sin darse cuenta. Patricia Grayson observó los procedimientos con creciente frustración. Cuando el último habitante había hablado, se puso de pie abruptamente. Todo esto es muy conmovedor, dijo, su voz tensa con emoción controlada. Pero estas personas son esencialmente extraños para Emily. Yo soy su familia, su única familia ahora. Seguramente la sangre cuenta para algo en este tribunal. La jueza Baxter ajustó sus gafas. Cuenta, señorita Grayson, pero no es la única consideración. Se volvió hacia Rebecca. Señorita Chen, ¿está Emily lo suficientemente bien para hablar conmigo en mi despacho?
Sí, su señoría. La doctora Martínez la autorizó esta mañana y está esperando afuera con una trabajadora social del hospital. La jueza asintió. Me gustaría hablar con Emily en privado. Nos reuniremos después de nuestra conversación. Se levantó, y el alguacil pidió a todos que se pusieran de pie mientras ella salía. En el tenso silencio que siguió, James se volvió hacia Mike. ¿Cómo? Gesticuló hacia los habitantes del pueblo ahora mezclándose silenciosamente en la parte trasera de la sala. Mike sonrió. Digamos que corre la voz cuando el oficial más respetado de Millfield necesita ayuda. Resulta que has estado haciendo depósitos en el Banco de Buena Voluntad durante décadas. Hora de hacer un retiro. Margaret se acercó, su expresión cautamente optimista. Bien hecho, oficial Holloway. O quizás debería decir, bien hecho, Millfield. Bajó la voz. Pero la jueza tomará su decisión basada principalmente en su conversación con Emily. La voz de esa niña es lo que más importa ahora. James asintió, su garganta apretada con emoción. Lo reconociera o no, había construido una comunidad a su alrededor a lo largo de los años. Ahora esa comunidad se estaba uniendo para ayudar a una niña por la que había llegado a preocuparse profundamente. Todo lo que podían hacer ahora era esperar a que Emily dijera lo suyo. El reloj de la sala marcaba implacablemente mientras esperaban el regreso de la jueza. James se sentó con sus manos fuertemente entrelazadas, tratando de calmar sus pensamientos. ¿Qué le estaría diciendo Emily a la jueza Baxter? ¿Entendería siquiera lo que estaba pasando? ¿O por qué todos estos adultos estaban decidiendo su destino? En la mesa al otro lado del pasillo, Patricia Grayson revisaba su reloj repetidamente, su pie marcando un ritmo impaciente. Cuando atrapó a James observándola, ofreció una sonrisa tensa. Oficial Holloway, dijo, acercándose a su mesa durante el receso. Espero que no haya resentimientos. Aprecio lo que ha hecho por Emily, de verdad, pero seguramente entiende que familia es lo que necesita ahora. James la estudió cuidadosamente. ¿Puedo preguntarle por qué nunca contactó a Sarah? ¿Antes de todo esto? La sonrisa de Patricia vaciló ligeramente. Sarah cortó lazos con la familia hace años. Era difícil. Cuando empezó a tener problemas, rechazó ayuda, nos acusó de tratar de controlarla. Suspiró. Eventualmente tuvimos que respetar sus deseos. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda. Antes de que James pudiera responder, el alguacil anunció el regreso de la jueza. Todos se pusieron de pie mientras la jueza Baxter entraba, su expresión sin revelar nada. Tomen asiento, instruyó, acomodándose detrás del estrado y ajustando sus gafas. He hablado con Emily. Es una niña notablemente resiliente con opiniones claras sobre su situación. Miró directamente a James, luego a Patricia. Esta no es una decisión fácil. La jueza revolvió sus notas antes de continuar. Señorita Grayson, aunque usted ofrece a Emily el beneficio de conexión familiar y estabilidad material, sigue siendo esencialmente una extraña para ella. Oficial Holloway, aunque ha establecido una relación con Emily, su situación presenta sus propios desafíos. Hizo una pausa. La preocupación principal de Emily, expresada repetidamente durante nuestra conversación, es qué pasará cuando su madre regrese. Ella cree firmemente que su madre volverá por ella. Rebecca Chen se movió incómodamente. Su señoría, dadas las circunstancias de abandono y el tiempo que ha pasado, la reunificación con la madre puede no ser. Soy muy consciente de las realidades estadísticas, señorita Chen, interrumpió la jueza Baxter. Sin embargo, debo considerar las necesidades emocionales de Emily junto con consideraciones prácticas. La jueza cerró su expediente decisivamente. Aquí está mi fallo. Emily será colocada en cuidado temporal de acogida con el oficial Holloway, por un período de 60 días. Cuando Patricia comenzó a protestar, la jueza levantó su mano. Durante este tiempo, la señorita Grayson tendrá derechos regulares de visita para construir una relación con Emily. El oficial Holloway completará la capacitación requerida para padres de acogida
y la certificación del hogar. Lo más importante, los esfuerzos para localizar a Sarah Grayson se intensificarán. Miró severamente alrededor de la sala. En 60 días, reevaluaremos basándonos en la adaptación de Emily, el progreso del oficial Holloway como padre de acogida, la relación de la señorita Grayson con Emily y cualquier acontecimiento respecto al paradero de la madre. ¿Todos entienden? Murmullos de acuerdo llenaron la sala. James sintió una mezcla compleja de alivio y aprensión. 60 días. 2 meses para demostrar que podía proporcionar lo que Emily necesitaba. Una cosa más, añadió la jueza Baxter. Estoy designando a la señora Wilson para continuar como defensora de Emily, con chequeos semanales. Este arreglo es altamente inusual, y quiero un seguimiento cercano. Bajó su mazo. Se levanta la sesión. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Margaret se acercó a James, su expresión seria a pesar de su victoria parcial. No celebres todavía, advirtió quedamente. La parte difícil comienza ahora. 2 horas después, James estaba nerviosamente en el corredor del hospital mientras la doctora Martínez repasaba las instrucciones de alta de Emily. Físicamente está en recuperación, pero emocionalmente hay un largo camino por delante, explicó la doctora, entregándole una carpeta con información. Necesitará terapia consistente, nutrición adecuada y paciencia, mucha paciencia. James asintió, tratando de absorber todo. La realidad de lo que había asumido comenzaba a hundirse. ¿Puedo verla ahora?, preguntó. La doctora Martínez sonrió. Te está esperando. Solo un paso a la vez, oficial Holloway. Dentro de la habitación, Emily estaba sentada al borde de la cama. Su pequeña maleta, donada por el personal del hospital, empacada a su lado, aferraba al oficial Hopi firmemente, luciendo tanto emocionada como aterrada. «Hola, Emily», dijo James gentilmente, arrodillándose a su nivel. «La jueza dijo que puedes venir a quedarte conmigo por un tiempo. ¿Estaría eso bien?» Emily lo estudió con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su joven rostro. «Mi mamá sabrá dónde encontrarme cuando regrese». La pregunta atravesó el corazón de James. «Sí», prometió. «Nos aseguraremos de que pueda encontrarte. Y también seguiremos buscándola». Emily consideró esto, luego preguntó, «¿Tienes patio trasero?» Sorprendido por el cambio de tema, James asintió. «Sí, uno pequeño. ¿Por qué?» «Mamá siempre quiso un jardín», dijo Emily, su voz iluminándose ligeramente. «Ella dijo que cuando tuviéramos una casa de verdad, cultivaríamos tomates». James sonrió, viendo un atisbo de la niña ordinaria bajo las circunstancias extraordinarias. «Bueno, no sé mucho sobre jardinería, pero apuesto a que podríamos aprender juntos». Emily asintió solemnemente. Luego se deslizó de la cama y recogió al oficial Hopi y su maleta. «Estoy lista, señor silencioso». El apodo tomó a James por sorpresa, enviándolo 20 años atrás a una noche empapada por la lluvia y una adolescente desafiante que lo había llamado de la misma manera. El recuerdo era tan vívido que casi podía escuchar la voz de Sarah. «Eres el silencioso, el que no grita». En ese momento, de pie en la habitación del 1907 hospital con la hija de Sarah, mirándolo confiadamente, James hizo una promesa silenciosa a ambas. Esta vez, no fallaría. «Vamos a casa, Emily», dijo, tomando suavemente su maleta mientras ella sostenía firmemente al oficial Hopi. Mientras caminaban de la mano hacia el ascensor, ninguno notó a la mujer observando desde el final del corredor, una figura delgada que rápidamente se dio la vuelta cuando una enfermera se acercó, desapareciendo por la esquina antes de que alguien pudiera cuestionar su presencia. La primera semana de la estancia de Emily pasó en un borrón de ajustes y descubrimientos. James aprendió que a Emily le gustaban sus sándwiches cortados en diagonal, no por la mitad. Emily aprendió que James no podía cantar, pero lo intentaba de todos modos durante su tiempo de lectura nocturna.
Ambos aprendieron que crear una nueva normalidad requeriría paciencia y tiempo. Margaret Wilson se había convertido en una visitante frecuente, trayendo libros infantiles, ropa y consejos prácticos. La vecina del otro lado, la señora Henderson, había tomado la costumbre de dejar cacerolas en el porche con alegres notas, ofreciendo ayuda para cuidar niños. Incluso Mike, Donovan pasó con una bicicleta que había encontrado en almacenamiento, que resultó ser perfectamente del tamaño para una niña de 6 años. En su octava mañana juntos, James estaba preparando el desayuno cuando Emily apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, luciendo preocupada. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó James, volteando un panqueque que estaba ligeramente más marrón que dorado. «¿Cuándo viene Patricia otra vez?», preguntó Emily. James colocó cuidadosamente el panqueque en un plato antes de responder. Patricia Grayson había visitado 2 veces ya, trayendo juguetes caros y hablando a Emily con la voz excesivamente brillante que los adultos a menudo usan con niños que no conocen bien. «Mañana por la tarde», respondió James. «¿Recuerdas? Te llevará al museo de niños». Emily asintió, deslizándose en su silla en la mesa. «Ella sigue preguntándome si soy feliz aquí». James se congeló momentáneamente antes de llevar los panqueques a la mesa. «¿Y qué le dices?». Emily se encogió de hombros, pinchando su desayuno. «Le dije que extraño a mi mamá, pero que eres amable y no gritas y me dejas tener la luz nocturna encendida». El alivio recorrió a James. «Bueno, eso es bueno. Pues, ¿verdad? Supongo». Emily lo miró con esos ojos serios. «Pero ella dijo que quizás sería más feliz en Arizona, donde hace calor todo el tiempo y hay una piscina, y podría tener mi propia habitación con paredes rosas si quisiera». James se sentó frente a ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Cómo te suena eso?». «No me gusta el rosa», dijo Emily firmemente. «Y mamá no sabría encontrarme en Arizona». La simplicidad de su lógica apretó la garganta de James. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era Rebecca Chen de Servicios de Protección Infantil. «Oficial Holloway», comenzó. «Sin preámbulos, tenemos una situación. Patricia Grayson ha presentado una solicitud para reconsideración inmediata de custodia, citando preocupaciones sobre las condiciones de vida de Emily». «¿Qué?». James dio un paso hacia la sala, bajando la voz. «Emily está bien aquí. Pregúntale a Margaret». «Wilson, no se trata del bienestar emocional de Emily», interrumpió Rebecca. «El abogado de la señorita Grayson está argumentando que su hogar carece de alojamiento apropiado para una niña pequeña, que su horario de trabajo es incompatible con el cuidado infantil y que usted no tiene experiencia». «Todos esos eran factores conocidos cuando la jueza tomó su decisión», protestó James. «Sí, pero la señorita Grayson ha obtenido fotografías de su hogar antes de las mejoras recientes y declaraciones de colegas sobre sus largas horas de trabajo. Está pintando un cuadro preocupante». James miró hacia Emily, ahora cortando cuidadosamente su panqueque en pequeños cuadrados perfectos. «Esto es ridículo. La jueza Baxter nos dio 60 días. La jueza Baxter está de vacaciones», dijo Rebecca sombríamente. «La audiencia está programada para mañana por la mañana con el juez Reynolds. Él es tradicionalmente muy orientado a la familia en sus colocaciones». Después de colgar, James permaneció inmóvil en la sala, rodeado por la evidencia de la creciente presencia de Emily, una pequeña chaqueta en el perchero, crayones en la mesa de café, una cinta para el cabello caída detrás del sofá. La idea de que se la llevaran envió una ola de pánico a través de él, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en 30 años de trabajo policial. Cuando regresó a la cocina, forzó una sonrisa. «¿Qué tal si hacemos algo especial hoy? Tal vez empezar ese jardín que mencionaste». El rostro de Emily se iluminó. «¿Podemos, de verdad?». El viaje al centro de jardinería proporcionó una bienvenida distracción, con Emily seleccionando solemnemente plantas de tomate, caléndulas y un pequeño iniciador de fresas. Pasaron la tarde cavando en el patio trasero, Emily riendo cuando James descubrió una gorda lombriz de tierra
y pretendió tenerle miedo. Cuando el sol comenzó a ponerse, admiraron su trabajo. Un pequeño parche de tierra recién volteada con plantas cuidadosamente etiquetadas. Ahora tenemos que cuidarlas todos los días, instruyó Emily seriamente. O no crecerán. Todos los días, acordó James, observándola cepillar tierra de sus manos con los movimientos cuidadosos de alguien mucho mayor. ¿Cuántos días más tendrían juntos? Más tarde esa noche, después de que Emily estaba dormida, James se sentó en su mesa de cocina rodeado de papeleo, materiales de capacitación para padres de acogida, listas de inspección del hogar, referencias de carácter de miembros de la comunidad. Todo parecía lamentablemente inadecuado contra los recursos legales y el reclamo biológico de Patricia Grayson. La realidad que había estado evitando se derrumbó a su alrededor. Era un oficial de policía, soltero de 52 años sin experiencia como padre, luchando por la custodia de una niña que había conocido hacía menos de 2 semanas. ¿En qué había estado pensando? Un suave golpe interrumpió su espiral de duda. Margaret Wilson estaba en su porche, sosteniendo una carpeta y con una expresión que no admitía discusión. Oí sobre la audiencia de mañana, dijo, entrando sin esperar una invitación. Tenemos trabajo que hacer. Margaret, sé realista, dijo James, gesticulando hacia los papeles dispersos. Patricia Grayson puede ofrecerle a Emily todo lo que yo no puedo. Margaret lo miró severamente. Puede ofrecerle a Emily lo que más necesita ahora mismo. ¿Y qué es eso? Alguien que la ve, no solo un expediente, no solo una responsabilidad, sino Emily misma. Margaret dejó su carpeta decisivamente. Ahora preparémonos para mañana. No desperdicié 30 años como directora de escuela para perder una batalla contra alguna prima de fuera de la ciudad con piscina. Mientras trabajaban entrada la noche, el teléfono de James vibró con un mensaje de Mike. Conseguí algo sobre Sarah Grayson. Te veré en el juzgado mañana. No te rindas. Por primera vez en toda la noche, James sintió un destello de esperanza. Pero cuando revisó a una Emily dormida una última vez, antes de volver a sus preparativos, la duda regresó. Incluso si encontraban a Sarah, ¿sería capaz de cuidar a Emily? Y si no, ¿sería James meramente una estación temporal en el viaje de Emily hacia otro lugar? La idea de perderla le hizo darse cuenta de cuán profundamente ella ya se había abierto camino en su corazón. La sala del tribunal se sentía más fría bajo la severa mirada del juez Reynolds. El abogado de Patricia presentaba brillantes fotografías de su hogar en Arizona, mientras describía el estilo de vida de soltero de James con apenas velado desprecio. Justo cuando la esperanza se desvanecía, Mike irrumpió, acompañado por el doctor William Parker del Centro Psiquiátrico Riverside. Su señoría, anunció Mike sin aliento. Hemos localizado a Sarah Grayson. La sala estalló. El doctor Parker explicó que Sarah había sido ingresada como Jane Doe tras una crisis de salud mental. Había estado preguntando por su hija. Durante un receso, Emily inesperadamente se acercó al juez Reynolds con un dibujo. Figuras de palitos etiquetadas James y yo, de pie junto a un pequeño jardín. Él se queda incluso cuando es difícil, le dijo al juez quedamente. La expresión del juez se suavizó, y cuando la corte se reanudó, dictaminó. Emily permanecería con James mientras Sarah recibía tratamiento. Patricia, viendo el apego de Emily a James, sorprendió a todos retirando su petición. Por primera vez, James se atrevió a esperar. Las siguientes 3 semanas trajeron preparación intensiva. Sarah permanecía en el centro Riverside, estabilizándose lentamente con medicación adecuada y cuidados. El doctor Parker trabajó estrechamente con James para preparar a Emily para un reencuentro, explicando la enfermedad de su madre en términos que una niña de 6 años pudiera entender. A veces los cerebros de las personas se enferman, como los cuerpos pueden hacerlo, le dijo James a Emily mientras cuidaban su creciente jardín. El cerebro de tu mamá se enfermó, por eso no podía cuidarte.
pero los médicos la están ayudando a mejorar. Emily absorbió esto con notable compostura. ¿Sigue siendo mi mamá aunque su cerebro esté enfermo? Absolutamente, le aseguró James. Nada cambia eso. Mientras tanto, Robert Lewis, un viejo amigo y abogado, ayudó a James a navegar por las complejidades legales de su tutela temporal. El sistema no está diseñado para situaciones como esta, explicó Robert tomando café. Pero a veces, lo correcto sucede de todos modos. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, Emily oscilaba entre emoción y ansiedad. La noche anterior, no podía dormir. ¿Y si no me recuerda? Susurró. El corazón de James dolió ante la pregunta. Ella recuerda a Emily. Ha estado preguntando por ti todo este tiempo. La mañana del reencuentro llegó con un contratiempo. El doctor Parker llamó con preocupaciones. Sarah se había agitado durante la noche y recomendaba posponer. James encontró a Pino 170. Emily, ya vestida, aferrando fuertemente al oficial Hopi. ¿Cómo podía decepcionarla otra vez? Una sorprendente llamada de Margaret Wilson ofreció una solución. Trae a Emily al jardín del centro en lugar de la sala de reuniones. Un entorno natural podría ser más fácil para todos. En Riverside, la tensión aumentó mientras esperaban. Cuando Sarah finalmente apareció con su enfermera, James apenas reconoció a la mujer de sus recuerdos. Aunque todavía delgada, sus ojos estaban más claros, más presentes. Emily se congeló, repentinamente tímida. Sarah se arrodilló torpemente en el sendero del jardín. «¿Emily?», dijo suavemente. «Has crecido tanto». El momento quedó suspendido hasta que Emily dio un paso tentativo hacia adelante. «Mantuve tu foto a salvo». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas mientras Emily se acercaba cautelosamente. Su reencuentro no fue el dramático abrazo que James había imaginado, sino algo más frágil y real. Dos personas encontrando su camino de regreso una a la otra a través de una niebla de separación. Más tarde, mientras Emily charlaba sobre su jardín, Sarah captó la mirada de James. «Señor silencioso», dijo, reconociéndolo. «La encontraste». James sintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Gracias», susurró Sarah, «por quedarte cuando yo no pude». La audiencia final de custodia llegó 6 semanas después de que James encontrara a Emily. La jueza Baxter regresó para presidir, revisando informes de médicos, trabajadores sociales y Margaret Wilson. Los médicos de Sarah testificaron que aunque estaba progresando, la vida independiente completa seguía siendo una meta distante. Patricia Grayson propuso un compromiso. Emily podría quedarse con James en Millfield, con visitas regulares de Patricia y eventuales transiciones a su hogar para vacaciones. La jueza Baxter se dirigió a James. «Oficial Holloway, usted comenzó este viaje buscando tutela temporal. Dadas las circunstancias, ¿está preparado para un compromiso más permanente?» La pregunta golpeó a James con una fuerza inesperada. Hace 6 semanas, había sido una figura solitaria moviéndose a través de una vida predecible. Ahora todo había cambiado. «Su señoría», comenzó, su voz firme. «Entré en la vida de Emily por casualidad, pero elijo quedarme por decisión, por tanto tiempo como me necesite». La jueza asintió pensativamente antes de dirigirse a Sarah, que se sentaba con tranquila dignidad a pesar de su evidente nerviosismo. «Señorita Grayson, ¿cuáles son sus deseos para el cuidado de Emily mientras continúa con el tratamiento?» Sarah se enderezó en su silla. «Quiero que Emily esté con el oficial Holloway», dijo claramente. «Él la ve, realmente la ve. Y mantuvo su promesa de ayudar a encontrarme». Hizo una pausa, algo que no creí que nadie haría. La decisión de la jueza llegó rápidamente. James recibiría tutela extendida de Emily, con Sarah manteniendo derechos parentales y visitas supervisadas regulares. Un plan estructurado de reunificación se desarrollaría a medida que la condición de Sarah mejorara. Fuera de la sala, Emily tomó las manos tanto de Sarah como de James en las suyas. «¿Significa esto que tengo 2 hogares ahora?», preguntó.
Sí, respondió James, encontrando la mirada de Sarah sobre la cabeza de Emily. Eso es exactamente lo que significa. El otoño pintó Millfield con brillantes colores, mientras la vida se asentaba en un nuevo ritmo. Emily prosperaba en la escuela, haciendo amigos y trabajando con una amable consejera especializada en trauma infantil. Sarah continuaba su tratamiento, ahora como paciente, ambulatoria, uniéndose a Emily y James para cenas dominicales, incómodas al principio, luego cada vez más cómodas. Su jardín había florecido más allá de las expectativas. En una dorada tarde de octubre, cosecharon juntos los últimos tomates. Deberíamos plantar girasoles el próximo año, sugirió Emily, su rostro más brillante y lleno que cuando James la había encontrado por primera vez. Mamá dice que siempre se vuelven hacia el sol, incluso en días nublados. Es una idea maravillosa, acordó James, observando mientras Sarah le mostraba a Emily cómo guardar semillas para la siembra de 1910. Primavera. Más tarde, mientras caía el crepúsculo y Sarah se preparaba para regresar a su instalación de vida supervisada, hizo una pausa en los escalones del porche. Nunca te agradecí adecuadamente, le dijo a James. Por todo. No es necesario, respondió él simplemente. Después de que Sarah se fue, James y Emily se sentaron en el columpio del porche, envueltos en una colcha que Margaret les había regalado. Emily se apoyó contra él, medio dormida. James, murmuró, ¿somos una familia ahora? Él miró a esta niña que había cambiado su vida completamente, maravillándose de cómo los giros más inesperados podían conducir a los destinos más preciosos. Sí, Emily, respondió suavemente. No de la manera en que la mayoría de las familias comienzan, quizás, pero una familia al fin y al cabo. Emily asintió, satisfecha con su respuesta. Porque la familia no se trata de quién te pone. Aquí, dijo, haciendo eco de palabras que su consejera había compartido. Se trata de quién elige quedarse. Mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido, James silenciosamente estuvo de acuerdo. Después de una vida manteniendo su distancia, finalmente había encontrado donde pertenecía. No en la soledad, sino en el valiente acto de elegir quedarse, día tras día, por una niña que había necesitado a alguien que la viera, y al hacerlo, él también había sido finalmente visto.